Imagina que estás de pie en la orilla española, en la línea de la Concepción, y a apenas unos cientos de metros, casi al alcance de la mano, se alza una montaña de piedra gris que parece clavada en el mar como un puñal. Ves banderas británicas ondeando. Ves policías con uniformes que no son españoles. Ves pubs, placas en inglés, cabinas telefónicas rojas. Y oyes, mezclado con el español de la calle, el acento británico de una ciudad que lleva más de 3 siglos sin ser española. El Peñón mide apenas 6 km², menos que muchos barrios de Madrid. Y sin embargo, ese trozo de roca es una de las heridas más profundas, más antiguas y más vivas de la historia de España. Estás mirando Gibraltar, la ciudad que España perdió hace más de 300 años y que nunca ha dejado de reclamar. Y aquí está la apuesta que quiero que entiendas desde este primer minuto. Gibraltar no es una anécdota. No es un souvenir imperial olvidado en el estrecho. Es la prueba de que una sola batalla, un solo tratado y una sola firma pueden robarle a un país una de las llaves del Mediterráneo y convertir ese robo en una frontera que todavía hoy genera colas, titulares, tensiones diplomáticas y orgullo nacional a ambos lados de la verja. Gibraltar cambió el mapa de España, cambió el equilibrio naval de Europa y todavía, en pleno siglo XXI, sigue definiendo la relación entre España y el Reino Unido. Un peñón del tamaño de un barrio. Un problema del tamaño de 3 siglos. Pero la historia de Gibraltar no empieza donde tú imaginas. No empieza en 1704. No empieza con los ingleses. Empieza miles de años antes, cuando el mundo antiguo creía que aquí se acababa la tierra. Retrocedamos muchísimo. Estamos en la antigüedad. Para griegos y romanos, este estrecho no era solo agua. Era el límite del universo conocido. Aquí se alzaban las columnas de Hércules. Al norte, el peñón que ellos llamaban Calpe. Al sur, Avila, en la costa africana. Entre ambas, el Atlántico y el Mediterráneo se miraban a los ojos en un cuello de botella de apenas 14 kilómetros. Quien controlara ese paso, controlaría el tránsito entre dos mares, entre dos continentes, entre el mundo conocido y el abismo. Y sobre esa roca norteña, los fenicios, los mejores marineros de la antigüedad, reconocieron exactamente lo que tenían delante. Un faro natural, un punto de vigilancia, una llave de piedra. Aquí fondeaban, aquí comerciaban, aquí dejaban su huella. Más tarde llegaron cartagineses, después Roma. Calpe entró en la maquinaria del imperio como un punto minúsculo y absolutamente estratégico. Detente un segundo a sentir lo que eso significa. En una época sin aviones, sin satélites, sin radar, el estrecho era información, riqueza y supervivencia. Un barco que salía del Mediterráneo hacia el océano tenía que pasar por aquí. Un barco que venía del Atlántico hacia Roma, Cartago o más tarde hacia los puertos de Al-Ándalus también. Gibraltar o Calpe no necesitaba ser grande, bastaba con estar exactamente donde estaba. La geografía hizo el resto. La historia solo iba a confirmar una y otra vez lo que la roca ya sabía. Quien la posee, manda. Y entonces el imperio se resquebraja. Pasan los vándalos, intentan reconstruir el viejo orden los bizantinos. La Hispania visigoda hereda el peñón como una pieza más de un reino frágil. Hasta que en el año 711 llega la fuerza que lo transformará todo y que le dará el nombre que todavía lleva hoy. Estamos en el siglo VIII. Un ejército bereber al mando de Terik Incillad cruza el estrecho desde el norte de África. Desembarca cerca de esta roca y desde aquí o desde sus inmediaciones comienza la conquista que en pocos años derribará el reino visigodo y abrirá 8 siglos de presencia islámica en la península. El peñón recibe un nombre nuevo, Jabal Terik, la montaña de Terik. Di esa palabra en voz alta y escúchala bien. Jabal Terik, Gibraltar. El nombre que usas hoy es en sí mismo una cicatriz lingüística de aquella invasión. Cada vez que dices Gibraltar estás pronunciando el recuerdo de un general musulmán que cambió la historia de España para siempre. Durante siglos Gibraltar es una plaza musulmana. Fortaleza, puerto, punto de vigilancia. Dinastías bereberes y árabes se la disputan. Se amuralla, se refuerza, se convierte en una espina clavada en el extremo sur de Al-Ándalus mirando África y defendiendo el paso. Desde sus alturas se ve el estrecho como un camino de agua brillante. Se ven velas, se ven amenazas, se ve el pulso de 2 continentes. No es una ciudad enorme, es algo peor para sus enemigos, es una llave. Y las llaves en la Edad Media valen más que palacios. Quien la pierde, pierde sueño. Quien la gana, gana prestigio. Y aquí es donde la historia empieza a subir de intensidad. Porque al norte los reinos cristianos avanzan. La reconquista no es un mito escolar, es una guerra de generaciones,
de asedios, de tratados rotos y de ambición. En 1309 Fernando IV de Castilla toma temporalmente Gibraltar. La pierde después. En 1333 los meriníes del Magreb la recuperan. El peñón cambia de manos como una moneda caliente. Cada conquista deja sangre en la piedra. Cada pérdida deja una herida en el orgullo de quien la soltó. Imagina el mismo peñón, una y otra vez, escuchando idiomas distintos en su corazón. En sus murallas, árabe, bereber, castellano, el grito de la victoria y el silencio de la derrota. Hasta que en 1462 llega el golpe definitivo para el lado cristiano. Gibraltar cae en manos castellanas. La bandera de Castilla ondea sobre Peñón y a partir de ese instante, durante casi 250 años, Gibraltar es española. Española de verdad. Española de administración, de guarnición, de vida cotidiana, de misa y de mercado. Piensa en lo que eso significaba. Una plaza española clavada en la puerta del Mediterráneo. Una fortaleza desde la que se vigilaba el estrecho. Un símbolo de que la reconquista no solo había recuperado tierras, había recuperado la llave del mar. Generaciones de soldados españoles nacen, sirven y mueren en esas murallas. La ciudad huele a sal, a pólvora, a pan militar, a miedo contenido. Porque del otro lado del agua siempre hay alguien mirando. Y porque en el tablero de Europa esa roca no es decorado, es poder. Camina mentalmente por esas calles españolas del siglo XVI. Hoy es castellano en el mercado. Ves cruces en las iglesias. Ves oficiales revisando listas de víveres, de pólvora, de hombres disponibles. Ves pescadores saliendo al amanecer y volviendo con el olor del mar pegado a la ropa. Ves niños creciendo a la sombra de una montaña que sus padres les enseñan a llamar suya. Gibraltar no era solo un fuerte, era una comunidad, una ciudad pequeña, sí, pero con memoria, con rutina, con orgullo. Y esa cotidianidad importa, porque cuando más tarde la pierdan, no perderán solo un punto en un mapa, perderán un pedazo de vida. Durante el siglo XVI y el XVII, mientras España construye el imperio más vasto del planeta, Gibraltar sigue siendo una pieza de la corona. No es Madrid, no es Sevilla, no es el oro de América, pero es la cerradura. ¿Quién manda en Gibraltar? Manda en parte sobre quien entra y quien sale del Mediterráneo occidental. Las flotas que salen hacia Italia, hacia el norte de África, hacia las rutas del imperio, pasan bajo la mirada de ese peñón. Tratada como una joya estratégica, defendida como un orgullo, integrada en el mapa mental de lo que España creía suyo para siempre. Había algo casi sagrado en esa certeza. Gibraltar es nuestra. Y las certezas sagradas, cuando se rompen, duelen más que cualquier otra. Y entonces llega el problema, la tensión que lo va a cambiar todo. Estamos en el año 1700. Muere Carlos II de España, el último Habsburgo español sin hijos. La corona más codiciada de Europa queda vacante, y Europa entera se parte en dos. Un bando apoya a Felipe de Borbón, nieto del rey de Francia. Otro apoya al archiduque Carlos de Austria. Estalla la guerra de sucesión española. No es una disputa familiar, es una guerra continental. Es el momento en que las potencias europeas deciden. A cañonazos, ¿quién heredará el imperio español? ¿Y qué pedazos se quedarán por el camino? Imagina la escena. España está dividida. Hay ciudades que juran por Felipe V. Hay ciudades que juran por el archiduque Carlos. Hay flotas inglesas y holandesas surcando el Mediterráneo con una sonrisa diplomática y un objetivo muy concreto: debilitar a Francia y a los Borbones. Y de paso, quedarse con lo que puedan. En ese tablero de fuego, Gibraltar deja de ser solo una plaza española. Se convierte en un premio, en una ficha, en la pieza que alguien va a mover, y que España nunca va a recuperar del todo. Y aquí llega el momento que casi nadie cuenta con la crudeza que merece. Esta es la parte que debería dejarte con una rabia fría en el pecho. El 4 de agosto de 1704, una flota anglo-holandesa al mando del almirante George Rocque aparece frente a Gibraltar. Oficialmente, vienen en nombre del archiduque Carlos, el pretendiente austríaco al trono español. Oficialmente, no vienen a robar una ciudad para Inglaterra. Vienen a liberarla para un rey rival. Pero lo que ocurre sobre el terreno es mucho más sucio, más humano y más irreversible. Imagina a la guarnición española, relativamente pequeña, mirando el horizonte lleno de velas enemigas. Imagina el ruido de los cañones abriendo fuego contra las murallas. Imagina el humo pegándose la garganta, la piedra saltando en mil esquirlas, el suelo temblando bajo los pies. Los defensores resisten lo que pueden. Disparan, empujan,
Gritan órdenes que se pierden entre el estruendo. Pero la superioridad naval es aplastante. Tras varios días de bombardeo y asalto, Gibraltar cae. La bandera del archiduque se iza, pero el control real queda en manos británicas. Y entonces ocurre algo que duele todavía hoy. Gran parte de la población española huye o es empujada al zar a abandonar la ciudad. Familias enteras cruzan hacia el campo de Gibraltar con lo opuesto. Dejan casas, huertos, tumbas, recuerdos. Llevan santos de madera, llaves que ya no abrirán nada. Niños asustados. Silencio. Fundan o refuerzan lo que después será la línea y otros asentamientos. Imagina cerrar la puerta de tu casa sabiendo que quizá no vuelvas nunca. Imagina mirar atrás y ver tu ciudad, tu peñón, tu vida ocupada por extranjeros que hablan otra lengua y juran otra corona. Eso no fue un cambio administrativo, fue un desgarro. Y presta atención a la ironía cruel. Muchos de aquellos habitantes creían, al menos al principio, que aquello era temporal, que la guerra terminaría, que el peñón volvería, que su exilio sería una pausa, no una sentencia. Se equivocaron. El tiempo pasó. Las casas cambiaron de dueño. La ciudad empezó a hablar otra lengua en los despachos y la esperanza de regresar se fue convirtiendo generación tras generación en nostalgia. Y después en reivindicación política. Y aquí viene la traición histórica disfrazada de diplomacia. Porque cuando la guerra termina, cuando las potencias se sientan a repartir el botín, Inglaterra ya no habla de devolver Gibraltar al archiduque ni a España. Habla de quedárselo. En 1713 el Tratado de Utrecht sella el destino. España, exhausta, derrotada en varios frentes, se ve obligada a ceder Gibraltar a la corona británica a perpetuidad. Léelo otra vez. A perpetuidad. No por 20 años. No en préstamo. Para siempre. En un salón de negociaciones, lejos del olor a pólvora y a sal, una firma convierte un peñón español en territorio británico. El documento también deja grietas, disputas sobre el istmo, sobre las aguas, sobre los límites exactos de lo cedido. Grieta que España aprovechará después, una y otra vez, para decir que Londres se pasó de la raya. Pero el núcleo del tratado es brutalmente claro. El peñón ya no es español. Y esa firma tiene más de 300 años. Y sigue vigente. Esa parte debería revolverte por dentro. Porque no fue solo una derrota militar. Fue la conversión de una herida en derecho internacional. España perdió la llave del estrecho en el papel. Y desde ese instante, recuperar Gibraltar dejó de ser solo una cuestión de cañones. Se convirtió en una obsesión diplomática, emocional y nacional que atraviesa generaciones. Y aquí quiero pedirte una cosa, porque llegamos a un momento clave del vídeo. Si esta historia de cómo España perdió en un tratado la ciudad que custodiaba la puerta del Mediterráneo te está resultando tan fascinante como a mí, hazme un favor sencillo. Deja un like a este video. Ese pequeño gesto ayuda de verdad a que el canal crezca y a que estas historias lleguen a más gente. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal Postales del Pasado, porque lo que viene ahora, la parte más dura, más larga y más sangrienta de esta historia. No te la puedes perder. Ahora sí, volvamos a Gibraltar, a ese peñón recién convertido en británico, y a la guerra que España libró, para recuperarlo, porque España no aceptó la pérdida en silencio. Intentó recuperarlo una y otra vez. Hubo asedios tempranos, hubo planes secretos, hubo diplomacia y hubo sangre. Cada generación de políticos españoles heredaba la misma deuda emocional, devolver Gibraltar a la corona. Pero el momento más extremo, el que casi nadie recuerda con la intensidad que merece, llegó a finales del siglo XVIII. Entre 1779 y 1783, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, España y Francia deciden que ha llegado la hora. Gran Bretaña está atrapada en una guerra al otro lado del Atlántico. Parece vulnerable. Parece el momento perfecto. Ponen sitio a Gibraltar. Un asedio enorme. Un asedio que dura 3 años y 7 meses. El Gran Asedio. Uno de los cercos más largos y más espectaculares de la historia militar europea moderna. Imagina despertarte cada mañana dentro de esa roca sabiendo que, al otro lado, hay ejércitos españoles y franceses decididos a entrar. Imagina el cañón como reloj de la ciudad. Imagina racionar comida, mirar el mar esperando convoyes británicos, enterrar vecinos y volver al muro al día siguiente porque no hay otra opción. Imagina el polvo de la piedra pulverizada entrando en la boca. Imagina el hambre apretando el estómago mientras los oficiales cuentan sacos de harina como si contaran días de vida. Imagina baterías flotantes, inventos de guerra diseñados para acercarse las murallas por el agua, incendios sobre mar, humo negro cubriendo el estrecho.
Hubo noches en que el Peñón parecía una isla de fuego. Hubo días en que la esperanza española rozó la victoria y se quebró. Los británicos, bajo el mando de gobernadores como George Eliot, convierten la supervivencia en doctrina. Refuerzan, improvisan, resisten. Contra todo el esfuerzo, contra toda la sangre, contra toda la ingeniería militar desplegada, Gibraltar no cae. Resiste, sangra, aguanta. Cuando el asedio termina, el Peñón sigue británico. Miles de hombres han muerto o sufrido por una montaña. Y España vuelve a mirar esa silueta gris con la misma pregunta amarga. ¿Cómo se recupera lo que el tratado y la artillería se niegan a devolver? Esta es la parte que debería dejarte sin aliento. Porque el gran asedio no fue solo una batalla fallida. Fue el momento en que España descubrió, de la forma más cara posible, que recuperar Gibraltar no bastaba con quererlo. Había que romper una fortaleza convertida en mito. Y ese mito ya tenía dientes. Imagina cerrar la puerta de tu casa sabiendo que quizá no vuelvas nunca. Imagina mirar atrás y ver tu ciudad, tu peñón, tu vida ocupada por extranjeros que hablan otra lengua y juran otra corona. Eso no fue un cambio administrativo, fue un desgarro. Y presta atención a la ironía cruel. Muchos de aquellos habitantes creían, al menos al principio, que aquello era temporal, que la guerra terminaría, que el peñón volvería, que su exilio sería una pausa, no una sentencia. Se equivocaron. El tiempo pasó. Las casas cambiaron de dueño. La ciudad empezó a hablar otra lengua en los despachos y la esperanza de regresar se fue convirtiendo generación tras generación en nostalgia. Y después en reivindicación política. Y aquí viene la traición histórica disfrazada de diplomacia. Porque cuando la guerra termina, cuando las potencias se sientan a repartir el botín, Inglaterra ya no habla de devolver Gibraltar al archiduque ni a España. Habla de quedárselo. En 1713 el Tratado de Utrecht sella el destino. España, exhausta, derrotada en varios frentes, se ve obligada a ceder Gibraltar a la corona británica a perpetuidad. Léelo otra vez. A perpetuidad. No por 20 años. No en préstamo. Para siempre. En un salón de negociaciones, lejos del olor a pólvora y a sal, una firma convierte un peñón español en territorio británico. El documento también deja grietas, disputas sobre el istmo, sobre las aguas, sobre los límites exactos de lo cedido. Grieta que España aprovechará después, una y otra vez, para decir que Londres se pasó de la raya. Pero el núcleo del tratado es brutalmente claro. El peñón ya no es español. Y esa firma tiene más de 300 años. Y sigue vigente. Esa parte debería revolverte por dentro. Porque no fue solo una derrota militar. Fue la conversión de una herida en derecho internacional. España perdió la llave del estrecho en el papel. Y desde ese instante, recuperar Gibraltar dejó de ser solo una cuestión de cañones. Se convirtió en una obsesión diplomática, emocional y nacional que atraviesa generaciones. Y aquí quiero pedirte una cosa, porque llegamos a un momento clave del vídeo. Si esta historia de cómo España perdió en un tratado la ciudad que custodiaba la puerta del Mediterráneo te está resultando tan fascinante como a mí, hazme un favor sencillo. Deja un like a este video. Ese pequeño gesto ayuda de verdad a que el canal crezca y a que estas historias lleguen a más gente. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal Postales del Pasado, porque lo que viene ahora, la parte más dura, más larga y más sangrienta de esta historia, no te la puedes perder. Ahora sí, volvamos a Gibraltar, a ese peñón recién convertido en británico, y a la guerra que España libró, para recuperarlo, porque España no aceptó la pérdida en silencio. Intentó recuperarlo una y otra vez. Hubo asedios tempranos, hubo planes secretos, hubo diplomacia y hubo sangre. Cada generación de políticos españoles heredaba la misma deuda emocional, devolver Gibraltar a la corona. Pero el momento más extremo, el que casi nadie recuerda con la intensidad que merece, llegó a finales del siglo XVIII. Entre 1779 y 1783, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, España y Francia deciden que ha llegado la hora. Gran Bretaña está atrapada en una guerra al otro lado del Atlántico. Parece vulnerable. Parece el momento perfecto. Ponen sitio a Gibraltar. Un asedio enorme. Un asedio que dura 3 años y 7 meses. El Gran Asedio. Uno de los cercos más largos y más espectaculares de la historia militar europea moderna. Imagina despertarte cada mañana dentro de esa roca sabiendo que, al otro lado, hay ejércitos españoles y franceses decididos a entrar. Imagina el cañón como reloj de la ciudad. Imagina racionar comida, mirar el mar esperando convoyes británicos, enterrar vecinos y volver al muro al día siguiente porque no hay otra opción.
Imagina el polvo de la piedra pulverizada entrando en la boca. Imagina el hambre apretando el estómago mientras los oficiales cuentan sacos de harina como si contaran días de vida. Imagina baterías flotantes, inventos de guerra diseñados para acercarse las murallas por el agua, incendios sobre mar, un monego cubriendo el estrecho. Hubo noches en que el Peñón parecía una isla de fuego. Hubo días en que la esperanza española rozó la victoria. Y se quebró. Los británicos, bajo el mando de gobernadores como George Eliot, convierten la supervivencia en doctrina. Refuerzan, improvisan, resisten. Contra todo el esfuerzo, contra toda la sangre, contra toda la ingeniería militar desplegada, Gibraltar no cae. Resiste, sangra, aguanta. Cuando el asedio termina, el Peñón sigue británico. Miles de hombres han muerto o sufrido por una montaña. Y España vuelve a mirar esa silueta gris con la misma pregunta amarga. ¿Cómo se recupera lo que el tratado y la artillería se niegan a devolver? Esta es la parte que debería dejarte sin aliento. Porque el gran asedio no fue solo una batalla fallida. Fue el momento en que España descubrió, de la forma más cara posible, que recuperar Gibraltar no bastaba con quererlo. Había que romper una fortaleza convertida en mito. Y ese mito ya tenía dientes. Dueños del lugar desde siempre. Donde el túnel de la carretera pasa junto a la pista del aeropuerto en una de las escenas urbanas más surrealistas de Europa. Donde la historia no está en un museo, está en la frontera que cruzas, en la bandera que ves, en el acento que oyes. Si reduces Gibraltar a la colonia, le robas 3000 años de capas. Si lo miras completo, ves una de las piezas más reveladoras del mapa europeo. Pequeña en kilómetros, gigantesca en significado. Y hay otra conexión que deberías llevarte a casa. Ceuta y Melilla suelen aparecer en las noticias como enclaves españoles en África. Gibraltar es el espejo invertido. Un enclave británico en la puerta de España. 3 puntos. 3 herencias imperiales. 3 fronteras que demuestran la misma verdad incómoda. Las líneas del mapa no son naturales. Son decisiones históricas cristalizadas. Gibraltar británico existe porque en 1704 una flota lo tomó.